Fundación Pinquier, otra compañera que también hizo otro curso, los compañeros del taller de Ocio y Tiempo Libre, Fundación Alicia y Guillermo, las compañeras Carolina Sedoac y bueno, Elia, estáis, bueno, en pleno. Y entonces, bueno, muy bienvenidos a todos y la verdad que esta era una idea que habíamos hablado desde el Servicio de Dinamización Vecinal, desde también el Servicio de Dinamización de Empleo con la asociación, para ver fórmulas y maneras de precisamente aclarar todo el tema de subvenciones, ¿no? A veces todo esto nos resulta pesado, esto de las subvenciones públicas, los requerimientos, la cantidad de justificaciones, el mismo proyecto en sí, ¿no? Y la verdad que hablando con Ana dijimos, bueno, como ella, porque ahora la presento, es Ana Lázaro, la responsable de Puente de Esperanza en tema de subvenciones y proyectos, entonces dijimos, bueno, sería de gran utilidad que hiciéramos un taller práctico sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir de Ana? Que lleva mucho tiempo colaborando, es una de las más activas y también fundadoras de nuestra Comisión de Inmigración y Interculturalidad, y como dije anteriormente, ella es de la Asociación Puente de Esperanza, y nada, que vamos a comenzar. A mucha gente me ha dicho que si le íbamos a entregar algunas cosas escritas, pues tomáis apuntes y después a lo mejor entre todos podemos elaborar un documento y a lo mejor hacerlo rotar, que yo creo que podría estar interesante. Así que nada más, yo me callo y bueno, que vayan. Agradecer sobre todo a Marcela y a la Asociación de Vecinos y a vosotros por estar esta tarde aquí. Esto es un pequeño lío de Marcela que me va guiando. Yo normalmente este tipo de cosas, vamos, que no lo suelo hacer, entonces espero, sobre todo lo que espero, es que más o menos de alguna forma las expectativas que tenéis esta tarde, no sé si en parte espero que se puedan de alguna forma cumplir. El tema de las subvenciones es un tema demasiado amplio, entonces Marcela lo que me pidió es que hiciera como una pequeña introducción al tema. Entonces yo desde ahí un poco desde donde lo he planteado. Y bueno, espero que pueda resultar de interés. De todas formas, el tema da para mucho, o sea que si no le interesara, podríamos seguir. No, que después que haga la exposición Ana, pues por supuesto un tiempo de preguntas que habrán y de dudas, y entonces ahí ya lo completamos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Y si queréis en cualquier momento preguntar, vamos, que yo no tengo ningún problema. Bueno, pues el taller, tal y como estaba centrado, le pusimos de título Búsqueda de financiación a través de subvenciones dirigido a ONG de acción social. La idea es, como ya os he comentado, conceptos básicos. Entonces, un poco, la idea inicial que yo planteo es ver un poco a nivel de fuentes de financiación. Si partimos de las fuentes de financiación, ver un poco en función de la naturaleza a qué nos referimos, ¿no? Entonces, por una parte, vemos que en función de la naturaleza de la entidad, la financiación puede ser pública o privada. En función del origen de esos fondos, pueden igual ser públicos o privados. En función de la entidad destinataria de esa financiación, de esa subvención, de ese dinero, igual la entidad puede ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. En principio, las entidades de las que nosotros estamos aquí hablando son sin ánimo de lucro. Y atendiendo al tipo de entidad, igual destinataria de esta financiación, pues más o menos aquí tenemos también recogido las que normalmente están, ¿no? Que son fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones, empresas de inserción, cooperativas. Habría más, pero bueno, estas serían un poco en general las principales. Atendiendo a los fondos de la entidad, podríamos hablar que son propios o que son ajenos, o sea, no pertenecen, o sea, no son directamente producidos por ella misma, por decirlo de alguna manera. Atendiendo al ámbito de actuación de la entidad, podríamos hablar que es una entidad de ámbito local, una entidad puede ser de ámbito autonómico, estatal o supranacional. Si cada uno a lo mejor pensamos un poco en el tipo de entidad en la que estamos, en la que participamos,
pues podemos rápidamente como ir situando, ¿no? Por ejemplo, la entidad en la que yo estoy, asociación sin ánimo de lucro, tenemos fondos propios, recibimos financiación ajena, nuestra entidad tiene ámbito estatal, atendiendo al objeto de los proyectos, concretamente a nivel de proyecto, un proyecto puede ser o finalista o instrumental. Finalista en el sentido de que incide sobre una población determinada para un fin concreto, y luego también tenemos proyectos que son más bien como para preparar todo lo que es una intervención. Entonces desde ahí, bueno, pues pueden estar centrados en estudios, en informes, en formación para trabajadores, y atendiendo al plazo de presentación de una convocatoria, bueno, pues puede estar abierto. Atendiendo un poco al origen de la financiación en una ONG, una organización no gubernamental, un poco yo he distribuido este origen de la financiación en público y en privado. Empezamos por la parte privada, y dentro de la parte privada nos encontramos entidades con personalidad jurídica o directamente de personas físicas. El dinero, la financiación nos puede llegar, por ejemplo, a través de fundaciones de empresas, básicamente a través de, buenas tardes, a través de... Ya nos vamos. Vale. Adiós. De obras sociales de cajas de ahorro, y este tipo de entidades normalmente tienen distintos tipos de apoyo o de financiación, y es o a través de financiación de proyectos, a través de subvenciones, a través de patrocinio o a través de mecenazgo o donaciones. Si pensamos rápidamente, pues, por ejemplo, a nivel de subvenciones podemos encontrar la Caixa, podemos encontrar, por ejemplo, la Fundación Resol, una serie de grandes empresas que de alguna forma anualmente suelen sacar programas, y suelen sacar programas normalmente sociales de apoyo a distintos colectivos. También encontramos patrocinio de este tipo de empresas, de fundaciones, apoyando distintas actividades. Mecenazgo, por ejemplo, ahora el más conocido es el de Amancio Ortega, todo el tema de las becas, los chicos que se vayan a estudiar a Canadá. Pues sería un poco la idea. O sea, sobre todo son fondos privados que pueden llegar a nuestra entidad, pero que no son de personas particulares, sino que son de entidades, fundaciones, básicamente. Y luego encontramos lo que son el origen, bueno, privado de esta financiación, que puede ser a través de cuotas de socios, donaciones de personas particulares, padrinazgo, legado, herencia. En general, bueno, pues normalmente las entidades así pequeñas como la nuestra, básicamente, bueno, pues quizás lo que más suelen tener son cuotas de socios o también algún tipo de donación. Respecto al origen de la financiación a nivel público, en una ONG, pues básicamente la administración tiene cuatro tipos de forma de financiar a entidades, bien a través de conciertos, bien a través de concursos, bien a través de convenios o subvenciones. En principio, en esta tarde la idea es centrarnos en las subvenciones. Entonces, simplemente comentaros que las subvenciones es una, como aquí está indicado, es una de las principales fuentes de financiación de las entidades no lucrativas. En general, todo lo que son subvenciones, ¿por qué surgen, no? Es la pregunta, y surge porque realmente la administración tiene una responsabilidad hacia la sociedad y ella realmente no puede satisfacerla sola. Entonces se vale de entidades como las nuestras para que de alguna forma nosotros seamos su brazo en la sociedad. Está claro que somos muchas las entidades que estamos en el territorio y es una forma de hacer redes y de que realmente el dinero público
pueda llegar al mayor, pueda expandirse de alguna forma, de la forma más abierta posible, más amplia, y por otra parte es la forma también más económica para la administración de poder llegar y de intervenir, ¿no? Ana, aunque no es la temática principal, ¿el concierto que podría ser también con otras entes públicas o...? El concierto normalmente desde la administración con empresas normalmente está centrado sobre todo en temas de plazas. Habremos oído hablar, por ejemplo, de plazas en guarderías, plazas en residencias. ¿Qué es lo que hace la administración? Igual, la administración desde ese dar servicio público a las personas no tiene suficiente oferta como para cubrir desde la propia administración todo lo que es las necesidades de la sociedad. Entonces lo que hace es concertar, hace conciertos con empresas privadas justamente para eso, para llegar y para de alguna forma en un momento de puntual, bueno, realmente al final es que no es un momento puntual, no es un momento de gran avalancha o de gran necesidad que concierta, en general es una forma de trabajar la administración. A nivel de concursos, los concursos normalmente se operan directamente entre la administración y una empresa para satisfacer una necesidad concreta y específica, se crea un concurso, un convenio, perdóname. Y a nivel de concurso, pues lo mismo, el concurso un poco es la idea de igual un servicio público, lo que hace es que se vende, por decirlo de alguna forma, se saca a concurso y entonces ese servicio público, en vez de que lo ejerza la administración, pasa a depender de una empresa pública que es la que lo ejecuta. En general así podemos decir que estas ayudas, estas subvenciones, siempre están canalizadas a través de convocatorias públicas, se rigen por la Ley General de Subvenciones, que es la Ley 38/2003, y se rigen por una serie de principios. Los principios de las subvenciones son más o menos estos: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad de trato, no discriminación, eficacia y eficiencia. Se supone que todas las entidades que se presentan a una subvención están en las mismas condiciones de partida, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que pensar en el tema de la financiación de una entidad, de una ONG, de una organización no gubernamental, ¿qué pensamos? ¿Cómo pensamos que podría estar distribuida el tema de la financiación propia, partiendo de la financiación propia? ¿A qué entendemos por financiación propia? Hemos dicho que sería cuota de socio, que serían donaciones particulares, que podría ser venta de servicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si en esta entidad, por ejemplo, se venden servicios, pero es una cosa bastante normal. Si nosotros imaginaros que en esta asociación vamos a pensar que se hace un campamento de verano, podemos hacerlo de dos formas. Una directamente gratuito, completamente para los niños, o hay otra manera que sería decir, bueno, pues nadie va a participar en una actividad completamente gratuita, va a ser un precio simbólico, te van a pagar 5 euros. De alguna forma eso sería un precio a un servicio que una entidad de alguna forma podría, bueno, pues partiendo un poco de la fuente de financiación, en un estudio que sacó en el 2014 la Caixa, la Fundación La Caixa con ESADE, venía un poco a decir que una organización, una ONG, al menos debería tener el 35% de su financiación debería de ser propia, entre otras cosas para garantizar independencia y sostenibilidad, porque ese ha sido el mayor problema que hemos tenido estos últimos años con la crisis en las entidades. La mayoría de las entidades han vivido durante bastantes años, sobre todo de la financiación pública. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la medida en que la financiación pública ha caído, las entidades directamente han ido cayendo, pero una detrás de otra, ¿no? Entonces se plantea que de alguna forma entendemos por financiación propia esa parte. También podríamos tener en cuenta lo que no es financiación pública, o sea, todo lo que puedan ser también subvenciones que sean y donaciones, todo lo que pueda ser también por el área privada, ¿vale? Entonces se plantea que al menos un 35% para lo que son gastos de estructura no tendrían que depender de la financiación pública. Respecto a la financiación ajena, un poco también lo que vemos, sobre todo también nosotros desde la experiencia,
cuando tú se presenta una convocatoria, lo primero que te preguntan casi es: ¿hay alguien que apoya este proyecto? O sea, el hecho de que un proyecto esté ya financiado por otra entidad, de alguna forma da como confianza y da prestigio a la entidad y al proyecto de que es solvente. Entonces, al final, como que una subvención, una financiación externa, a veces como que llama a otra. Eso, bueno, pues de alguna forma, nosotros al menos desde nuestra entidad sí que lo vemos en este tiempo, ¿no? Que a veces hay que presentarse a subvenciones, ya a veces no es tanto por el dinero que te puedan o no que te puedan dar, sino de alguna forma, a veces es como que hay que estar también, ¿no? Siempre que, de alguna forma, por supuesto, esa financiación no vaya en contra ni de tus principios ni de tu misión, por supuesto, ¿no? También nosotros vemos desde nuestra entidad que el tema de buscar financiación ajena es lo que de alguna forma también te lleva un poco a la diversificación, a la diversidad. ¿Esto qué significa? Significa de alguna manera que hay veces que tú tienes la realidad como muy centrada en tu ámbito y en tu contexto cotidiano. Por ejemplo, fue muy significativo, normalmente las entidades sociales, este tipo de entidades tienen, bueno, claro, ellos van por delante a nivel de estudio, a nivel un poco de diseño un poco de lo que va a pasar, ¿no? Tienen su observatorio. Desde ahí, ¿qué pasa? Que de alguna forma van marcando tendencias. Tú puedes ser que a lo mejor tú estés trabajando con inmigrantes, pero a lo mejor no te estás planteando trabajar con refugiados. De alguna forma, sí que de alguna forma te van marcando, de alguna forma la entidad también se puede sentir desde ese punto de vista un poco de, bueno, puedes sentir como que la realidad tú la puedes ver desde otras perspectivas, ¿no? A veces eso también te genera el tema de financiación. También es interesante el tener en cuenta, ¿no? Porque hay entidades que directamente como principio han decidido que no van a depender de financiación externa. O sea, no van a depender ni de financiación pública, ni van a depender de financiación de empresas. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que quieren es mantener su independencia económica y política. Tenemos el caso de Greenpeace, de Amnistía Internacional, ¿no? Básicamente se nutren sobre todo de sus propios socios. Bueno, pues adentrándonos un poco en el tema de las subvenciones, lo primero que quería presentaros era, bueno, la pregunta que nos lanzamos es: ¿qué implica presentarse a una convocatoria de subvención? Entonces, básicamente, bueno, yo he ido marcando una serie de elementos. Lo primero que tendríamos que tener claro es conocer mi nicho, o sea, conocer y localizar mi nicho. ¿Eso qué significa? ¿Qué población es a la que yo me dirijo? Significaría también qué necesidades hemos detectado en esa población a la que yo me dirijo como entidad, a la que yo quiero dirigirme como entidad, qué necesidades he detectado que no están cubiertas. Por otra parte, también me tendría que plantear qué tipo de actividades yo puedo hacer con esa población. Y si para llevar a cabo esta idea que yo tengo con esta población, necesitaría colaborar con otras entidades o no. A veces como es importante plantearse esta cuestión, porque es verdad que las subvenciones salen y a veces como que tenemos la tendencia de ir como a todo. Tenemos que tener claro nosotros quiénes somos, quiénes son nuestros usuarios y nosotros como entidad hasta dónde podemos llegar, ¿no? Tenemos una serie de recursos, tenemos que situarnos desde donde estamos. En este sentido también un poco en la misma línea tengo que plantearme qué programas, lo mismo, qué programas son de interés. Imaginaros, sale el programa de infancia, ¿puedo ir a infancia? Salen programas de tercera edad, me puedo presentar, salen programas de inmigración, salen programas de vulnerables, salen programas de empleo. Bueno, pues tendré que tener claro desde mi entidad yo cuál es mi población y a quién voy a dirigir mi actividad. ¿Qué ámbito de actuación también tiene mi entidad? Eso también es muy importante porque en función del ámbito que tiene mi entidad habrá ya convocatorias públicas o convocatorias privadas de subvenciones a las que nosotros directamente no podamos participar. A lo mejor tenemos ámbito local y nos piden ámbito estatal, pues directamente estamos fuera.
Es muy importante en ese sentido, cuando entramos en la línea de subvenciones, estar consultando continuamente boletines, web oficiales de la web de las fundaciones y de las obras sociales. Si queremos conocer lo que hay, tenemos que directamente estar nosotros atentos. Di que la administración puede tener alarmas, alertas, entonces te avisan de... Pero para eso tú tienes que conocer las subvenciones. Suponen mucho trabajo todo lo que es la búsqueda de financiación a través de subvenciones. Pero has dicho que puedes crear alarmas. Sí, puedes generar alarmas, sí, determinadas convocatorias. Cuando salen o cuando van a salir, tú avisas, la consejería, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, bueno, y en otras igual, ¿no? Directamente tienen unos avisos que cuando sale la convocatoria te mandan un correo electrónico, en función de lo que les diga, o un SMS o un correo electrónico. Ajá. Luego también otra cosa muy interesante, en la medida en que participas en convocatoria, las mismas van quedándose las entidades con una base de datos, y cuando vuelva a salir la convocatoria te mandan un correo diciéndote que va a salir la convocatoria. Entonces por eso... ¿Y esto de las alarmas es en el mismo BOE? Alertas, no son alarmas, son alertas. ¿Esas sí, alertas son en el mismo BOE o son de alguna manera? Me dijeron que para algunas cosas había un teléfono que las activabas. Yo por lo menos las que conozco son a través de internet. Vale. Te dan de alta en una plataforma de alerta y entonces te avisan. Cuando va a salir te mandan un correo electrónico. A mí completamente un correo electrónico. Y te avisan, sí. ¿Vale? Y presentarse a una convocatoria, pues entre otras cosas también, bueno, pues tenemos que saber que estas convocatorias tienen un periodo de apertura. Normalmente son 15 días hábiles, suelen ser 15 días, entonces tenemos que tener todo bien preparado, bien estructurado y bien organizado, porque tenemos 15 días. Entonces el periodo se cierra y se termina la convocatoria. Muy importante, que justo ahora en lo que vamos a entrar es las bases de la convocatoria. Para mí, lo central de cualquier convocatoria pública de subvención es estudiar pero a fondo la convocatoria, las bases de la convocatoria. Entonces, un poco, los pasos más o menos que habría que seguir, yo lo he ido así estructurando. Bueno, primero, dentro de las cosas que normalmente tenemos que tener en cuenta es si los fines de nuestra entidad, entre los fines está la atención prioritaria del colectivo a la que se dirige la convocatoria. Normalmente nuestra entidad tendrá unos fines y dirá, pues atender prioritariamente, imaginaros a población infantil. Bueno, pues tendremos que ir lo primero, fijarnos en la convocatoria si esa convocatoria está dirigida a población infantil o está dirigida a jóvenes o está dirigida a adultos de tercera edad, población mayor. Bien. Otra idea sería ver si la línea de intervención de la convocatoria es pertinente, o sea, se adapta a mi realidad. ¿Esto qué significa? Imaginaros que sale una convocatoria y es justo en el ámbito en el que yo trabajo. Imaginaros que una convocatoria de población, imaginaros de población inmigrante. Bien, yo trabajo con la población inmigrante sola y exclusivamente en formación prelaboral. Aparece esa convocatoria, pero las líneas que tienen, imaginaros que la línea es autoempleo y itinerarios de formación. Aunque la convocatoria ya ha salido, mi línea de trabajo, lo que yo trabajo habitualmente, en principio no se correspondería con lo que en principio está previsto. ¿Qué hago? Como entidad, abro una línea nueva, me planteo la entidad que quiero ampliar, hacer algo distinto, tengo personal, necesito, bueno, tendremos que situarlo y decir, bueno, se adapta o en fin. Esta sería un poco la idea. Tendríamos que mirar los fines, tendríamos que ver la línea de intervención de la convocatoria, si es pertinente con lo que yo trabajo. Dentro de estos pasos también tendríamos que ver si nuestra entidad cumple los requisitos establecidos para participar en la convocatoria de subvención. Simplemente he sacado así a título como de ejemplo lo que suelen ser normalmente, bueno, pues requisitos que tienen que tener nuestras entidades para participar. Imaginaros carecer de fines de lucro, garantizar la democracia interna, que los fines de la institución, bueno, una serie de requisitos en general que tenemos que ver si nuestra entidad los cumple o no los cumple.
como pasos para poder o no participar. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios de valoración de la entidad? De los criterios que hay, ¿cuáles de ellos satisfacen nuestra ONG? ¿Esto qué significa? Vamos a ver, cuando nosotros nos presentamos una convocatoria de subvención, hay una serie de criterios que son por los que a nosotros nos van a valorar nuestra subvención, ¿vale? Además de que la entidad tenga que cumplir unos requisitos, luego nos encontramos criterios de valoración. ¿Por qué me van a dar a mí la subvención y no te la van a dar a ti? ¿Qué tiene que tener tu entidad o qué valoran en la convocatoria de tu entidad y de tu proyecto? Entonces, en ese sentido, se plantean una serie de requisitos. Requisitos que aquí he puesto algunos: antigüedad normalmente, especialización, por ejemplo, la de la derecha, la de arriba, es del Instituto de la Mujer. Entonces, claro, el ámbito es nacional, lo que ellos llaman, por ejemplo, afiliación, pues mínimo, para que te den 10 puntos, ¿qué? Tienes que tener al menos 500 personas asociadas. Pues no sé si nuestras asociaciones tienen 500 personas asociadas, ¿no? O sea, dependiendo del ámbito en el que tú te muevas, pues los requisitos serán uno u otro. Por ejemplo, la de la izquierda es del ayuntamiento, y entonces, bueno, es de voluntariado, entonces es otra historia, ¿no? A lo mejor no tiene a veces nada que ver, ¿no? Pero si nos situemos que, en función de lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos planteamos y nos ponemos delante de una subvención, lo primero que tenemos que ver es decir, de estos puntos, de esos criterios de valoración, ¿yo cuántos puntos tengo? ¿Cuántos puntos máximo podría tener? Entonces tienes que ir haciendo las cuentas, y dice, para que al menos te estudien la convocatoria, te estudien el proyecto, tienes que tener, imaginaros, 50 puntos. Tú te pones a hacer la suma, bum, 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 y dices 25, no me presento. ¿Para qué? O sea, si ya lo mínimo básico no lo tengo, ¿a dónde voy, no? Bueno, pues por una parte estaría el criterio de valoración de las entidades y a igual del proyecto. No, la otra, bueno. ¿Vale? Es que, Sí, Ana, ¿podrías pasar la anterior? Sí. Esta anterior, no la otra. A ver. Sí, esta. Gracias. Bien. haciendo fotos. Bien, bien. Luego ya he comentado que si queréis la presentación yo no tengo problema en pasárosla, ¿eh? Bueno, pues estamos aquí, que sería más o menos un poco lo mismo, ¿vale? Dentro de los criterios que se valoran de un proyecto, de alguna forma, qué criterio, o sea, qué tiene mi proyecto y de ahí de donde yo espero sacar puntos para que me lo valoren. Estas bases concretamente que he puesto aquí son de la Caixa, de las iniciativas sociales de la Caixa, de un programa de empleo. Entonces, bueno, pues realmente están todas enfocadas un poco en esa área. En este concretamente de la Caixa, que también quería que lo vierais, no te aparecen los puntos. No es como en las otras que hemos visto que te ponen 10 puntos, 15 puntos, 8 puntos. Aquí no, aquí te lo tienes tú un poco que imaginar, ¿no? Decir más o menos por aquí sí, más o menos por aquí no. Lo que también para mí es, y en general quien más o menos se presenta a convocatoria lo sabe, normalmente lo difícil es entrar y que te den la primera subvención un organismo. En la medida en que ese organismo te lo concede, te lo concederá continuamente. Entonces, ¿eso qué significa? Sobre todo, mucho pasillo. Mucho pasillo. Esa es la realidad. Quien está en estos temas más o menos puede corroborarlo. Si tú quieres conseguir financiación, a lo mejor no de entidades como del distrito, que no lo sé tanto, ¿no? Pero ya a otros niveles superiores es mucho pasillo lo que hay que hacer, porque al final son cientos de entidades las que se presentan y al final te dan, si te conocen, te la dan el primer año, si tú funcionas, pues fácil que te lo vuelvan a conceder, la financiación. Mucho pasillo en las instituciones. En las instituciones, que tienes que estar en todas Sí, que conozcas a gente más que en todas mejor. partes, pues por lo que estamos diciendo un poco, de alguna forma, si tú tienes interés particular en una convocatoria, concretamente del instituto de no sé dónde, de la consejería de no sé qué, sabes que lo saca la dirección de no sé cuánto, pues tienes que, si sabes que el director de no sé dónde va a ir a dar una charla en no sé dónde, pues tú vas y cuando termina la charla te lo saludas. ¿No? Pues si de la asociación natal. ¿Qué tal está? Hola, ¿qué tal está? O sea, aunque partimos de los principios de igualdad, de transparencia, pues esa es la experiencia que yo tengo. No sé si aquí hay otras personas que puedan tener otra, pero ahí está el tema también.
Además de eso, por supuesto, a ti te la pueden dar la primera vez, tú tienes que cumplir de cualquier forma todos los requisitos, los máximos que a ti no te van a regalar nunca nada, pero sí que es verdad que a veces, antes que te conozcan o no te conozcan, pues si te conocen es una ventaja. Sí. Bueno, pues seguimos un poquito en esta línea, paso que tendríamos que seguir en el estudio de las bases. Hemos visto los criterios de valoración de la entidad, los criterios de valoración del proyecto. Y esto ya serían un poco así lo último, que están así más abreviados. Como he dicho, hay una puntuación mínima que se tiene que tener para que el proyecto sea simplemente estudiado. Antes de presentarnos, antes de ponernos a rellenar, veamos más o menos por encima lo que nosotros pudiéramos tener. Otra historia que normalmente siempre ocurre es el tema de la documentación que hay que aportar. Asegurémonos de que todo lo que tenemos que aportar lo tenemos o lo podemos conseguir, porque si no sería lo mismo. O sea, si son de alguna forma documentos excluyentes, después de tenerlo todo, si te falta una cosa que no la puedes conseguir, estaría fuera. El plazo de presentación es muy importante. El otro día salió una convocatoria y me quedé sorprendida de la cantidad de entidades que presentan documentación fuera de plazo, que después de haber hecho el trabajazo de presentar una, que la entregue fuera de plazo, como que te quedas como un poco así, ¿no? Dices, oh, qué pena, pero que existe, que pasa. En las bases te informan del tiempo que tardan luego en entregarte la subvención, porque a veces Normalmente hay un periodo máximo de resolución, normalmente te ponen 6 meses en general. Depende. Sí, pero una cosa es el periodo de resolución, que tú sabes si te lo han concedido o no, y otra cosa es, bueno, me lo han concedido, yo tengo que empezar a rodar, pero yo empiezo a rodar y de aquí a 7 meses no me dan la subvención. Yo esos 7 meses, ¿cómo sobrevivo? Esa es 35% que ahora que hablaba al principio. Ah, vale, perdona. No. Bueno, lo vemos, ahora da lo mismo. Es muy importante saber cuándo ese organismo paga. Normalmente los organismos siempre suelen pagar de la misma manera. Hay entidades, hay por ejemplo organismos, por ejemplo la Comunidad de Madrid, nosotros siempre nos pensamos, por ejemplo la Caixa, la obra de la Caixa siempre paga por adelantado. Te paga por adelantado el 80%, el 20% te lo paga después. Sabes que lo vas a tener antes y puedes empezar a ejecutar, además sabes lo que te han concedido con antelación, sabes lo que tienes que gastarte, lo que vas a poder, o sea, todo lo puedes estructurar con tiempo. La Comunidad de Madrid, la Dirección de Inmigración, que ahora es de familia y de integración social, me parece que se llama ahora, lo mismo. Normalmente los programas que saca este año han sido de vulnerabilidad, otros años eran de inmigración. Si la convocatoria es de Imaginaros 2015, cuando Imaginaros, antes de que tú empieces a intervenir, vas a tener el dinero. O sea, tú como entidad no tienes que adelantar nada. ¿Cuál has dicho? La Caixa, por ejemplo, la Caixa, la Fundación de la Caixa, y luego dentro de la administración, algunas administraciones. ¿Vale? Por ejemplo, ahora de haber hecho ciertas cosas. Eso es. Hay otra comunidad, por ejemplo, el ayuntamiento de todos conocidos, que además de tener una base y unos criterios técnicos horrorosos, que casi tienes tú que devolverle el dinero después de que te lo dan, o sea, de que no te lo dan encima cuando te lo dan, que te lo dan al final, bueno, pues entonces directamente tenemos que saber igual, conocer más o menos por otras personas, ver un poco cómo se paga y cuándo se paga. Y en función de cuál es lo que decíamos, nuestra financiación, lo que con nosotros como entidad tenemos, pues podemos saber si podemos adelantar, si no podemos adelantar, presentarnos o no presentarnos. Porque ¿cuál es el problema de entidades como las del ayuntamiento? Tú tienes que adelantar, si tienes previsto contratar profesionales, tienes que contratarlos, independientemente de que te concedan la subvención o no, porque cuando termine el periodo de ejecución es cuando tú te enterarás si te han concedido la financiación. De forma que tú tienes que adelantarlo absolutamente todo. Imaginaros que el periodo de ejecución es de enero del 2016 a diciembre del 2016, la resolución sale, o el dinero, bueno, la resolución igual sale, yo que sé, en diciembre, y el dinero igual te pagan en febrero del año siguiente. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Otro elemento que tenemos que ver, que tenemos que tener en cuenta es si esa convocatoria requiere o no de cofinanciación.
Hay, por ejemplo, la Caixa siempre pide al menos el 25%. Hay otras convocatorias donde no se te pide, pero siempre te dicen como que se valora. O sea, se valora que tú cofinancies como entidad o que tengas otras entidades que cofinancien ese proyecto. Entonces, desde ahí es lo que hablábamos antes, ¿no? De alguna forma, si el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid ve que tu proyecto te lo está cofinanciando la Caixa, pues es más fácil que también te lo cofinancie él. De alguna forma, ahí, bueno, normalmente yo sé un poco la experiencia que tengo. Muy importante también, de cara al tema de la base, ver la cuantía máxima a solicitar. Es otro elemento excluyente. Si pones un céntimo más de lo que se puede solicitar, directamente la convocatoria, o sea, la subvención te la tiran. O sea, sí, o sea, directamente no te estudian. Tienes que estar dentro de lo máximo solicitado. Y luego también el número máximo de proyectos que se pueden presentar. Hay convocatorias a donde tú puedes presentar a la misma convocatoria 2 o 3 proyectos. ¿Qué pasa? Que si tú presentas 4, el último que presentes directamente no te lo tienen en cuenta. Hay una serie de criterios. ¿Vale? Bueno, esto es un tema muy duro, pero lo siento. Es lo que tienen las migajas, ¿eh? Es lo que tiene. Bueno, pues así en general, lo que es muy importante, por eso, antes de ponerse a rellenar el formulario, hay que tener bien claro lo siguiente, que sería, ten muy claro cuál es tu idea de proyecto, ¿vale? Eso siempre lo tenemos que tener previamente a la convocatoria. ¿Qué es lo que yo, qué necesidades he detectado? ¿Para qué población? ¿Qué es lo que yo tendría o me gustaría hacer? ¿Qué es lo que veo que se necesitaría hacer? Dedica tiempo a entender cómo se rellena la convocatoria. Hoy día muchísimas de ellas se las hacen online. A veces las plataformas funcionan bien, otras no, en fin. Bueno, asegúrate de que tu proyecto encaja con la línea de la convocatoria, lo mismo. Igual tú puedes tener la idea más maravillosa del mundo, pero es que no encaja ni para atrás. Es que tú quieres presentar esto y es que aquí no entra esto y aunque le hagas, bueno. Y también caer en la cuenta que presentar y presentarse al rellenar un formulario necesitas tiempo y mucha dedicación. Entonces, bueno, porque tenemos que contar con eso. En general, cuando pone a cumplimentar el formulario básicamente tiene dos partes. Lo que sería, bueno, tiene otras más, pero bueno, las fundamentales serían la memoria de la entidad y la memoria del proyecto. La memoria de la entidad, más o menos, es lo que nos presentan. Por ejemplo, que vienen a preguntar la junta directiva, quién la compone, imaginar los años de constitución de la entidad, datos generales de la entidad, los fines que persigue nuestra entidad, más o menos. Y para mí lo más complicado es siempre entrar en lo que es la memoria del proyecto. En esa memoria del proyecto viene lo que es la formulación técnica y la parte económica, ¿vale? O sea, hubiera querido de alguna forma traer modelos, pero es que son tantos como convocatorias hay, entonces no me he traído una, por si le quería ir, pero vamos, que tampoco, a título general, más o menos, la parte técnica de un proyecto, más o menos tendría estos elementos. Un poco a la población a la que se dirige, el organismo que convoca, nombre del proyecto, un poco el punto de partida, o sea, el diagnóstico que nosotros tenemos hecho sobre la necesidad, o si es un proyecto que nosotros queremos darle continuidad, de alguna forma, ¿en qué punto estamos? Los beneficiarios del proyecto, objetivos generales, objetivos específicos, resultados que se esperan conseguir con ese proyecto, actividades, un esquema de actividades, tareas asociadas a las actividades y cronograma, un poco cómo las vamos a distribuir en el tiempo. Un presupuesto y si necesitamos o no la colaboración con otras entidades. Eso sería más o menos. ¿Qué pasa? Que eso, así, en resumido, es como muy facilito y muy... Adentrarse en un formulario no es tan fácil, vamos. Tiene su parte de complejidad.
No sé si hay algo así que os pueda interesar. Sí, si los objetivos esperados no Objetivo esperado. los alcanzas, Bien. ¿puede caérsete la subvención? Vamos a ver, ahí es donde estamos dependiendo del tipo de convocatoria y dependiendo del organismo que... Vamos a ver, dependiendo de la convocatoria. Hay convocatorias, por ejemplo, como las del ayuntamiento, que tú no solamente tienes que plantear unos objetivos, sino que además los tienes que ponderar. ¿Esto qué significa? Este objetivo es el 20% de la subvención. Si yo este objetivo no lo cumplo al 100%, sino que cumplo el 80%, y era el 20%, pues pierdo tanto. Entonces, de lo que yo tenía que recibir, ya directamente no voy a, o sea, me van a dar menos. No sé si ha quedado claro o no. Hay objetivos que directamente, si tú no los cumples y en función de cómo estén organizadas estas convocatorias, por cada cosa que no cumples van cayendo. Van cayendo y al final es lo que os decía, que es que al final en vez de que te den dinero, es que terminas tú dando casi dinero. Sí, es que era así. En cambio hay otras convocatorias, por ejemplo, como en la Caixa, como que normalmente suelen tener como más en cuenta todo lo que es la memoria económica. O sea, si tú has dicho que te vas a gastar 18.000 euros, esos 18.000 euros tienen que estar justificados desde el primero hasta el último. La parte técnica tú puedes de alguna forma, cuando llegue el momento de la justificación, bueno, pues entrar a valorar por qué no has llegado, cómo no has alcanzado. También lo veremos ahora un poco más adelante, ¿no? Durante la convocatoria a ti te pueden surgir imprevistos, pero bueno, en general, que afecten a objetivos, que afecten a resultados, que afecten, normalmente no se tienen, o sea, no se suelen aprobar así con facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tú presentas un presupuesto y hasta que empiezas a ejecutar ese proyecto pueden pasar muchos meses. Entonces sí que hay cosas del presupuesto que se te pueden producir modificaciones. Tú tienes que en todo momento estar comunicando al organismo correspondiente las modificaciones que se han producido siempre que no alteren a los objetivos fundamentales de ese proyecto. ¿Vale? Esa comunicación es permanente. Pero a nivel de objetivo, en principio, sí que tienes que intentar conseguirlo. Normalmente, si además la financiación es por delante, normalmente no te suelen retirar el dinero, muy gordo tiene que ser, yo no lo conozco, pero no sé si vosotros que estáis aquí tenéis otra experiencia, no sé. Un poco así en general, de cara a la resolución, ejecución y justificación, muy breve, las resoluciones normalmente de las subvenciones, presentamos nuestro formulario, lo presentamos en forma, en fecha, presentamos toda la documentación, rellenamos la parte de la memoria de la entidad, la memoria del proyecto, elaboramos presupuesto, adjuntamos toda la documentación que nos puedan pedir, estar al alta en la Seguridad Social, estar en alta en Hacienda, todos los requisitos que suelen pedir. Bueno, pues pasado una serie de, un tiempo establecido, bien a través del mismo boletín saldrá la resolución o en otros casos te llaman o por teléfono o te mandan una carta, dependiendo del tipo de convocatoria. ¿Vale? Esta resolución inicialmente es provisional, normalmente tú tienes que aceptar, porque imaginaros que a mí me conceden una subvención que yo pedí no sé cuánto, pero en este momento o ni me interesa lo que me dan, o yo no estoy en condiciones de hacer ese proyecto, pues tú directamente puedes renunciar, entonces tiene que haber una aceptación. Y en algunos casos también se puede reformular. Imaginaros que estaba previsto hacer un proyecto que costaba 5.000 euros, te conceden 2.000, pues también te pueden dar la opción de que tú reformules. Bueno, pues este proyecto voy a reformularlo de forma que si tenía previsto que participaran 2 trabajadores, ahora va a ser 1. Si tenía previsto que fueran a participar 20 personas, van a participar 8. Te lo aceptan, si te lo aceptan, se mantendría la subvención y iríamos para adelante. Pero el objetivo también cambiaría, ¿no? Es decir, si yo quiero alcanzar a tanta gente, mandado tanto presupuesto menos, eso. A eso es lo que se llama la reformulación. Frente a lo que tú tenías previsto, si tú tienes que hacer una reformulación en función de lo que te han concedido. Si tú tenías el proyecto que te iba a costar X, pues tienes que adaptarlo. En otros casos, ¿qué está ocurriendo?
que son dineros ciertos. Por ejemplo, en una de las subvenciones que nosotros nos presentamos, sabes que directamente no te van a conceder una parte, te van a conceder siempre lo que pidas. O te conceden lo que pides o no te conceden nada. De forma que no hace falta reformulación, sabes que lo que tú has pedido es lo que te van a pedir si te lo conceden. Entonces ahí se ahorran ese trámite. De cara al tema de la ejecución, importante todo lo que es el control, o sea, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, que es lo que tú planteabas, cuáles son las actividades, nosotros tenemos que tener un cronograma de actividades, este mes vamos a hacer esto, este mes vamos a conseguir no sé qué objetivo, este mes vamos por resultados parciales. Tenemos que ir controlando el tema del dinero, tenemos que ir en la ejecución llevando el control absolutamente técnico y económico del proyecto. Si surge cualquier variación, tendremos siempre que comunicarlo al organismo que nos ha concedido la subvención. Y yo una cosa que he descubierto en este tiempo es que las personas, los técnicos de la administración, es que están para ayudarte y realmente ayudan. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los primeros interesados en que los marrones que tú tienes, cuanto antes se solucionen, porque cuanto más claro esté el tema, menos van a tener que trabajar ellos. Entonces también ellos se dan cuenta que tú tienes un dinero que tienes, y entonces ellos también saben que si ese dinero al final hay que devolverlo o lo que sea, se va a perder, porque ese dinero no va a ir a ningún sitio, nada más que a lo que estaba previsto. Si por lo que sea tú tuvieras que devolver, va a ir a la nada. Entonces yo en este tiempo lo que sí que he descubierto, que yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? Como que era un corte, lo que decíamos, además de los pasillos, el corte de llamar a decir, ¿y esto cómo lo hago? ¿O esto me ha surgido este problema? ¿Qué hago? Todo lo contrario. O sea, siempre en todo me ha parecido, vamos, estupendo. Lo que sí muy importante es ir comunicando cualquier cambio que se produzca, el cambio de la fecha de una actividad, el cambio de que te cambias de local, cosas que parecen sin importancia, importante todo. Y de cara al tema de la justificación, y así ya casi por terminar, decir que de alguna forma la justificación tiene que ser el reflejo fiel de la intervención que tú has hecho. O sea, ellos no se pueden imaginar lo que tú has hecho si tú no se lo reflejas bien. Entonces siempre nos dan otro formulario, tenemos un formulario, y entonces lo único que tenemos que hacer de alguna forma es seguir el formulario que nos dan. Igual hay una justificación técnica y otra parte económica, y también tenemos un plazo para entregarlo, normalmente son 3 meses. Y ya por ir cerrando nos quedaría este punto y otro. Claves para conseguir financiación. Para mí clave es realmente que exista una necesidad, que no nos la inventemos, que exista, y que la intervención que yo me planteo sea pertinente, o sea, con la satisfacción de esa necesidad. A veces nos inventamos necesidades, bueno. Es muy importante también el tema de la coherencia, ¿no? La coherencia es, nosotros tenemos un problema, queremos plantear una solución, y para ese problema y solución necesitamos unos medios. Para mí eso sería un poco la coherencia. Partir de la entidad en la que estoy, saber hasta dónde puedo llegar, saber que este es el problema, acotarlo, plantear una solución a través de unos objetivos, de una metodología, de unas actividades, y tener los medios necesarios para poderlo hacer. Ni exagerado, ni corto, todo con coherencia. Importante el tema de la simplicidad en los objetivos. A veces nos liamos, ponemos unos objetivos súper farragosos, unas metodologías que no se entienden. No, se trata de poner lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No es liarse la metodología de no sé quién, no. También muy importante lo que hemos dicho, circunscrito a una realidad concreta. No se trata de salvar al mundo, sino que sea una cosa concreta y específica para un número de personas muy concreto y muy específico. No vamos a atender a 20.000 personas, no. Y sobre todo lo igual, explícito. Lo que no está escrito no se valora. Entonces tenemos que ser muy claros en nuestra exposición. De alguna forma esto ya es como un atrevimiento que yo me hago y que de alguna forma os quiero lanzar, y es como el desafío que tenemos las entidades pequeñas, las nuestras, ¿no? No lucrativas. Bueno, pues yo dentro de los desafíos que me planteo y que planteo en mi entidad, es todo el tema de reinventarse. De alguna forma hay veces que nos tenemos que reinventar porque ya no tenemos más remedio. Bueno, pues la idea sería reinvéntate antes de que sea necesario. Porque cuando ya es necesario, ya normalmente es muy tarde. Diversifica. Diversificar para mí es igual a otra idea como fantástica, ¿no? Diversificación a nivel
pues de personas que trabajan de distintas culturas, de distinta formación. Imaginaros voluntarios de distintas edades, de distinta ideología política, todo lo que es diversificar, de alguna forma darle riqueza a una entidad, contraste, opiniones, muy difícil, muy complicado, pero a la vez muy enriquecedor desde mi punto de vista. Muy importante también conocer a nuestro usuario. A veces nos planteamos que estamos trabajando para, pero realmente nosotros no conocemos a la gente con la que trabajamos. No sabemos desde ahí cuáles son realmente sus necesidades. Tenemos que tener bien claro que para la gente para la que trabajamos, ese es el sentido de nuestra entidad, no es otro. No estamos aquí para darnos calor, alegría, para encontrarnos, no. Nuestra entidad tiene ese sentido, entonces es muy importante saber lo que necesita, saber conocerlo. La idea igual, no pienses como siempre, innova. Lo de siempre ya sabemos que funciona y es lo de siempre, pero los retos y la sociedad es muy cambiante. Estemos atentos, a veces innovar no significa hacer cosas nuevas, es darle pequeños giros a lo que se hace, pequeños girillos, cosas que son pequeñas pero que de alguna forma dan un giro. Igual también distíngete de los demás, si imaginaros, toda la entidad estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo. De alguna forma tú tienes que encontrar cuál es lo específico que tú haces que no hace nadie y a la vez es lo que necesita la población con la que trabaja. Igual potencia los entornos colaborativos. Es difícil que desde mi entidad y desde mí vengan las ideas. Normalmente las ideas a veces te vienen de hablar con uno, de hablar con otro. Cuanto más sumamos, a veces las ideas se generan entre uno y otro. Entonces desde ahí, además de eso, por otra parte, todo lo que es entornos colaborativos, lo que supone es disminuye recursos, aumenta la riqueza, un proyecto que a lo mejor sería así, si lo haces con otros puede ser así, personas distintas, formas de hacer diferentes, a lo mejor tú estás acostumbrado a trabajar de una manera, de pronto se te abren otras posibilidades. Es importante que nuestro trabajo, que nuestra intervención genere impacto social. O sea, no tiene sentido que estemos trabajando para nada, para que en el entorno, para que en nuestro contexto no cambie nada. Y también sería interesante que nuestros proyectos, es el gran desafío, ¿no?, que sean sostenibles económicamente. Y muchas gracias. Oh. Muchas gracias.